Entonces, la exégesis y la hermenéutica es lo que todos necesitaríamos tener bien claro. La homilética tiene que ver ya con la parte formal, la parte de la presentación. Yo diría que todos necesitaríamos conocer algunos principios de homilética, pero en esencia, exégesis y hermenéutica. Vamos a definir rápidamente. Exégesis es la interpretación del texto bíblico de lo que el autor le quería decir al oyente en el momento y las circunstancias específicas. Eso se llama exégesis. Un ejemplo de exégesis en Levítico, en Deuteronomio, cuando el Señor le dice al pueblo que escojan un becerro sin defecto, que lo presenten en el altar, que lo degollen, está hablando específicamente en un contexto con una parte formal que es la acción y con una esencia del espíritu que es la motivación. Esa es la exégesis de un texto de esta índole en Levítico o Deuteronomio. Pero la pregunta es, ¿y en esta época qué me dice a mí un becerro, un sacrificio, un derramamiento de sangre? Entonces ahí es donde llegamos a la parte de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la aplicación hoy, en las circunstancias actuales, en el contexto presente, de la exégesis que yo haya podido sacar con la ayuda del Espíritu Santo de ese texto. Entonces, en este ejemplo que estamos hablando, pues yo no puedo literalmente ir a conseguirme una oveja, traerla aquí a la iglesia, a degollarla y a salpicar de sangre a toda la congregación, porque la palabra me está diciendo eso. Pero sí me está diciendo que yo no puedo llegar con los jeans rotos a la iglesia, llegar con las chanclas, llegar despelucado y pues tener una actitud que no sea reverente, que no esté mostrando que Dios es lo principal en mi vida, que Dios es lo fundamental en mi vida. Entonces está hablando la hermenéutica de el respeto, el amor y la devoción al Señor en un altar. ¿Ok? Y la homilética ya es la forma que el predicador presentaría esto, entonces lo haría con una muy buena presentación personal, garantizando un buen sonido, garantizando una buena entonación y haciendo que el auditorio pueda estar recibiendo la información de manera muy, pero muy concreta. Entonces vamos a entrar en materia y hoy vamos a hacer un ejercicio así bien práctico. La vez pasada hicimos uno, pero hoy lo vamos a llevar después de estos puntos específicos que vamos a desarrollar. Vamos a hacer un desglose de cómo hacer una exégesis. La exégesis, como les decía, busca descubrir qué dijo el autor bíblico a sus oyentes inmediatos. Entonces, vamos a ver algunos pasos de la exégesis. El primer paso se llama observación. Cuando usted lee la Biblia, usted necesita leer el texto varias veces, leer el capítulo o leer los versículos centrales sobre los cuales usted siente que Dios le está hablando o si está preparando un sermón sobre lo cual usted va a desarrollar ese sermón, ese mensaje para otros. ¿Qué va a observar en el texto? Observar es mirar detenidamente, no mirar por alto, no leer ahí a las carreras. Cuando se hace un trabajo de exégesis, funciona muy bien, como cuando las mujeres llevan a la iglesia su cartuchera para escribir y sacan sus 36 plumones de colores, porque usted puede empezar a rayar en la Biblia y a subrayar de color cosas que le llaman la atención que están en el texto. Escuche muy bien, la Biblia es inspirada por Dios y ninguna palabra sobra. Es decir, cuando usted ve que una palabra se repite, se enfatiza, cuando se ve que se le da un matiz a una expresión, ahí hay algo escondido que Dios quiere revelar. Eso se llama observación. Entonces, en la exégesis, usted va subrayando palabras repetitivas, frases que tienen como un énfasis. Usted puede enlazar repeticiones, usted puede rayar su Biblia y decir, oye, dijo esta palabra, aquí la volvió a decir y aquí la volvió a decir. Es decir, comienza a hacerle
como una radiografía del texto y usted empieza a identificar que ahí hay algo. Detrás del texto hay un mensaje específico. Identifique qué personajes intervienen, a quién se habla. Interprete los tiempos verbales en que están escritas las frases. Mire las conexiones, ¿sí? Cada vez que encontramos un pero, cada vez que encontramos un condicional, un sí, entonces, cada vez que encontramos la secuencia de una idea, todo esto nos permite descifrar qué estaba queriendo decir el autor a sus destinatarios. Número dos, en la exégesis no podemos descuidar el contexto inmediato del texto que estamos estudiando. Entonces, tengo que ver de dónde viene el relato. Leo los versículos anteriores, veo los versículos posteriores. Si no me da una idea clara, veo el capítulo completo. Si todavía no está claro, interpreto el libro, es decir, a quién fue escrito el libro, en qué circunstancias fue escrito el libro, y eso me permite poder contextualizar bien esa interpretación. Aquí es donde se cometen errores gravísimos y creo yo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos cometido equivocaciones graves de coger un versículo al azar y decir, Dios me habló con este versículo, es lo más peligroso. Y todavía más peligroso aún, cuando tenemos el privilegio de exponer la palabra y basamos todo en la interpretación de un texto sin entender su contexto. Número tres, es importante entender en qué hecho histórico se escribe lo que se escribió, cuál era la época, cuáles eran las costumbres, cuál era el entorno político, cuáles eran las circunstancias religiosas, cómo era el contexto social. Hay unos libros que usted los puede descargar por internet que se llaman Usos y Costumbres de la Época Bíblica. Entonces, ahí usted puede entender detalles tan importantes, tan específicos, de que por qué se lavaban los pies, qué significaba ceñirse, que un maestro se ciñera el manto, lo que significa un manto, lo que significa tantos detalles que 2000 y pico de años después de que sucedieron, el contexto se pierde completamente y podemos estar perdiendo unos elementos claves para interpretar qué estaba queriendo decir Dios al mensaje original. Recuerden, usos y costumbres de la época bíblica, eso es casi toda una enciclopedia y le habla a usted de la comida, las monedas, las costumbres. Usted va a entender que, por ejemplo, en el contexto bíblico, en el Antiguo Testamento, un invitado a una casa, el anfitrión de la casa se comprometía a dar la vida por su invitado. Entonces vamos a entender muchos pasajes con una profundidad y le vamos a poder dar una interpretación asertiva. Número cuatro, mire el contexto literario de lo que está leyendo. Entonces identifique qué género es. Cada género tiene una intención de comunicación. En la Biblia encontramos poesía, encontramos narrativa, encontramos profecía, encontramos parábolas, encontramos epístolas. Y es muy diferente la interpretación de cada uno de estos géneros. Es muy diferente cuando en la parte narrativa se hace una interpretación a un contexto que sea profético. Un proverbio, una parábola, una profecía y una carta doctrinal se interpretan de manera muy diferente. Entonces, lo que estoy leyendo, en qué contexto está y qué figuras literarias está utilizando el Señor. Recuerden que, por ejemplo, las parábolas son una ilustración de algo irreal que está expresando un mensaje natural. Entonces, uno nunca puede tomar una parábola con aplicación literal porque es como una ilustración figurativa de algo que no se puede interpretar, un misterio que no se puede descifrar y el Señor, por ejemplo, utilizó parábolas para poder hacer una referencia a algo que desconocemos, para poder aterrizar una idea abstracta. Número 5, es importante hacer un análisis gramatical y lingüístico. ¿Qué significan las palabras
Y para esto hay diccionarios bíblicos donde nos permite entender qué palabra se utilizó en el original, que las palabras, por ejemplo, en el griego, es muy parecido a nuestro idioma español. Una palabra puede tener muchas interpretaciones diferentes dependiendo en el contexto que se use. Entonces, usted cuando es todo esto lo va uno encontrando en la observación. Usted encuentra palabras que usted dice, espera un segundito, ¿qué significará esta palabra acá? ¿Cuál será la profundidad de esta palabra? ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la parte semántica que tiene dentro de ese texto donde está? Y esos diccionarios de hebreo, griego, esas, esas traducciones interlineales le permiten a uno tener mucha claridad de lo que el autor está tratando de decir. Número 6, pues lo importante en una exégesis es responder a la pregunta: ¿qué quiso comunicar el autor? ¿Qué le quiso decir el Señor a los que estaban escuchando el Sermón del Monte? ¿Qué quiso decir el Señor cuando Moisés canta ese cántico en Éxodo 15? ¿Qué quiso interpretar el Señor cuando Jacob se encuentra con el ángel, cierto? Y pelea con el ángel. Y hemos cometido unas brutalidades de interpretaciones por no hacer un ejercicio serio dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo más importante. Antes de ir a dar un mensaje o preparar una enseñanza, necesitamos saber qué quiso comunicar el autor inspirado por parte de Dios, para ahí sí poder llevar a la interpretación. Y finalmente, vamos a ver que ese texto tiene que estar armónico con toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia no tiene contradicción. Si usted tiene un texto difícil de interpretar, uno de los principios básicos de la exégesis es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que la misma Biblia se, eh, es coherente con el mensaje y otros textos de otros libros pueden estar ayudando a clarificar textos que no tenemos, digamos, una claridad exegética de su contenido. Entonces, si estamos en un texto dudoso, podemos ir a mirar otros textos parecidos, otras situaciones parecidas y podemos llegar a interpretar lo que no podamos entender en ese momento. Podemos ver enseñanzas similares y toda la doctrina general de la Biblia no se puede contradecir. Así es de que, por ejemplo, errores fatales cuando no se lee seriamente la Biblia, es decir, que Dios en el Antiguo Testamento era bravo, era un Dios temeroso y que Cristo sí es buena gente, que Dios Padre es temeroso, pero Cristo es todo bonachón. Resulta que es una contradicción porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la Trinidad es la misma esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma naturaleza, Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando usted encuentra personas que argumentan con la Biblia, es porque no la han leído ni han hecho un trabajo serio de hacer una interpretación de las escrituras con todo el rigor y con todo el respeto que esto merece. Y podemos ir a empujar a personas a interpretaciones equivocadas porque uno le dice al otro, la Biblia se contradice, y el otro es bien flojo espiritualmente y queda convencido que la Biblia se contradice, y después va y se lo dice a otro y se vuelve una cadena de mentira, y resulta que hay 10 desubicados que aseguran y dan la vida que no leen la Biblia porque la Biblia se contradice, y usted les pregunta, ¿y por qué? Y no saben por qué se contradice, porque los únicos que se contradicen son ellos mismos. 7 puntos importantes para la exégesis. Ahora vamos a ver a la hermenéutica. ¿Cómo haríamos los pasos de la hermenéutica bíblica? Entonces, enfatizamos, hermenéutica tiene que ver con la aplicación hoy. ¿Cómo lo aplico personalmente? ¿Cómo lo aplico a la necesidad de la iglesia? ¿Cómo puedo aplicar la hermenéutica en un conflicto, en una situación, en una consejería? ¿De qué manera lo puedo hacer?
Y usted no puede, en un conflicto con un enemigo, aplicar una hermenéutica del Antiguo Testamento donde el Señor le dice a sus enemigos, degóyalos, no los dejes con vida, acaba con ellos, porque estaríamos completamente desenfocados de una aplicación correcta de la palabra. Entonces, vamos al primer punto. ¿Cómo hacemos esa aplicación? Identifique el principio eterno. ¿Qué es un principio eterno? Lo que permanece a pesar de la cultura y que se aplica de manera universal. ¿Qué verdad permanecería completamente, de acuerdo a la exégesis que hice, que es invariable dentro del carácter de Dios y la verdad de Dios? Eso tiene que quedar completamente clarísimo. Yo nunca puedo hacer una exégesis circunstancial y menos una hermenéutica ocasional o una hermenéutica de una pretensión muy específica. Principios universales. Número dos, conecte ese principio con la actualidad. Si Dios está hablando de veracidad, entonces, ¿cómo hoy aplico el principio de ser veraz, de ser íntegro? ¿Cómo aplico el principio del perdón? ¿En qué manera contextualizo lo que significa amar a los enemigos y diferentes temas que en la Biblia son muy polémicos y los interpretamos mal y por eso los aplicamos mal? Entonces, ¿cómo aplicaríamos este principio en la actualidad, en la vida personal, familiar, espiritual, social y ministerial? Necesitamos Necesitamos poder en la dirección del Espíritu Santo ser asertivos para que esa palabra que es viva y eficaz produzca el efecto en cada circunstancia. Número tres, lo que usted aplique y aconseje o enseñe debe ser coherente con toda la Biblia. Así es de que nunca algo que usted enseñe debe contradecir nada lo que la Biblia enseña de Génesis a Apocalipsis. No se pueden generar doctrinas y enseñanzas basadas en la experiencia personal del predicador. Escuche muy bien. Una cosa es que el predicador dé un testimonio, pero un testimonio no es una doctrina. Un predicador puede poner como doctrina que una ofrenda saca a las personas de la ruina porque a esa persona le funcionó. Y entonces ahí es donde aparecen las iglesias de los pactos económicos que son como el milagro y la panacea que solucionan todo. Eso no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia de manera coherente, consistente a lo largo de todas sus páginas. Hay redenciones a través de ofrendas en momentos específicos. Hay altares donde Dios pide ofrenda y donde el sacerdote hizo la ofrenda y hubo un perdón por el pecado. Pero no podemos llegar a lo que llegó a la Iglesia Católica de decir paguen indulgencias para que sus pecados sean perdonados. Esto se llama una incoherencia en todo el contexto bíblico. Número cuatro, haga una diferencia entre lo que es la interpretación y la aplicación. Es decir, separe claramente qué es la exégesis del texto y después sí haga la hermenéutica. Entonces, un texto siempre va a tener un significado principal, pero muchas aplicaciones posibles. Escuche muy bien. Las aplicaciones, aunque pueden ser muchas, todas se desprenden de un principio fundamental. No pueden estar aisladas, no pueden estar separadas. Y un ejemplo muy claro es Filipenses 4:13. Muchos cristianos se meten a unos líos los tenaces y dicen, pero es que Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se meten en unas deudas, se meten en unos negocios, se meten en unos líos y están convencidos que porque abrieron la Biblia y le dijeron, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Dios les da la licencia de ser superhombres y que en todo donde metan la cabeza van a tener el respaldo del Señor. No se puede aplicar erróneamente estos textos. Número 5, aplicar con responsabilidad espiritual. Entonces, una verdadera hermenéutica alineada a los principios bíblicos
hace el efecto de lo que dice la palabra en Timoteo, edifica, corrige, enseña, redarguye. Es decir, una verdadera hermenéutica produce una transformación del corazón. Primeramente el que lo está estudiando y posteriormente al que lo transmite. Entonces la hermenéutica asertiva evita que los textos se manipulen por ignorancia, por engaño del corazón, por pretensiones personales y que el Señor se glorifique a través de su palabra. Entonces, en resumen, la exégesis descubre el significado original, mientras que la hermenéutica aplica el significado hoy. La exégesis mira al pasado, la hermenéutica me permite conectarme con el presente. La exégesis responde a la pregunta ¿qué quiso decir el autor? Y la hermenéutica responde a la pregunta ¿cómo lo aplico? ¿Cómo puedo vivir eso que el autor dijo? Entonces, la exégesis es la interpretación correcta del texto y la hermenéutica es la aplicación correcta del texto. Acá tenemos un ejemplo muy sencillito. En Mateo 5:14 el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. La exégesis pues nos muestra el contexto en el que se da esta expresión del Señor y Él estaba enseñando a sus discípulos que debían reflejar el carácter de Dios ante la sociedad. Hoy, una hermenéutica de este texto es que necesitamos vivir con integridad para influir positivamente donde estamos. Este es el punto y por eso es importante que lo podamos entender. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y vamos a tomar un texto bíblico. Este texto bíblico vamos a tomarlo basado en el libro de Josué, en el capítulo primero. Vamos a hacerlo bien sencillito y muy puntual. Dice así la palabra en el versículo número 5 de Josué del capítulo primero. El Señor le está dando una instrucción a Josué. ¿Cuál es el contexto? Una transición de mando. ¿Cuál es la misión? La conquista de un territorio. ¿Cuál es la circunstancia? Un camino nuevo, desconocido, tanto para el comandante que está recibiendo la orden como para el pueblo que va a respaldar esa misión. Listo, tengo el contexto histórico. ¿Quién está recibiendo el mensaje? Lo está recibiendo Josué, lo está recibiendo un líder. ¿Y qué está recibiendo en este mensaje? Dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vaya observando qué tono tiene, vaya observando qué palabras enfáticas se van a ir repitiendo, qué promesa hay, qué demanda hay. Versículo número 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y hay en este versículo una exhortación enfocada a dos actitudes, esforzarse y ser valiente. Hay una misión, ¿cierto? Hay un benefactor de esa misión y hay el cumplimiento de una promesa de Dios. Versículo número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Los que están haciendo allá la exégesis con los 36 plumones, yo me imagino que ya resaltaron que se repite otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ok? Para cuidar por hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vamos a hacerlo hasta el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino.
Hasta aquí vamos a dejar la grabación para que los que escuchen la grabación hagan el ejercicio, tomen estos versículos, hagan la exégesis, hagan los pasos de observación, miren las figuras literarias, las palabras que se repiten, mire la coherencia del texto, mire qué quiso decir el autor, cuáles fueron las circunstancias históricas, etcétera. Y después hace la hermenéutica. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi realidad actual? ¿Cuál será, quién será Moisés? ¿Cuál será este libro de la ley? ¿Cuál será la promesa? ¿Quiénes serán los benefactores? Eso usted lo puede hacer una vez terminemos de ver este video que quedó pregrabado. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la grabación y esperamos que como iglesia maduremos, querida iglesia, maduremos y cojamos las cosas en serio porque somos demasiado superficiales tanto a la hora de recibir un mensaje porque creemos todo lo que nos dicen sin nosotros mismos escudriñar la palabra, pero también enseñamos lo primero que se nos viene a la mano y hoy día con la IA usted puede conseguir sermones supremamente estructurados pero que no pasan por su corazón y usted puede tener la atención y la admiración del público, pero son mensajes muertos porque no tienen la esencia del Espíritu Santo. Para terminar, vamos dentro de este contexto a ser inspirados por un restaurador que es Esdras. Y miren lo que hizo Esdras para poder impactar y restaurar toda una nación. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La eficacia de una verdadera exégesis y una buena hermenéutica está en preparar el corazón. Es en un corazón santo, en un corazón que ama a Dios, en un corazón que se somete a la palabra de Dios, donde hay una iluminación sobrenatural de lo que Dios quiere transmitir tanto a la vida personal como a la vida de otros. Por eso Esdras hace la escala y lo primero que hace es preparar su corazón, decide profundizar en la palabra le habla a su vida, la cumple, o sea, la vive, y después que la vive, la puede transmitir y la transmite con un impacto. Muchísimas gracias y que este mensaje traiga mucha bendición a su vida.